¿Y qué lugares tan increíbles podemos conseguir aquí en la capital ucraniana? Miren qué espectáculo de lugar. Con respecto a Rusia, ¿ustedes los ucranianos están preocupados por esa situación? Y Putin considera todo eso, que somos parte de Rusia. Amigos, y como lo vieron en el título de este video, nos encontramos en Kiev, en la capital. Y es que si viste mis dos videos anteriores, pues ya lo sabrás. En este video vamos a hacer algo un poco diferente, y es que vamos a estar recorriendo un poco de las calles, de los lugares que frecuentan los locales, para ver cómo es un día común, un día normal aquí en Ucrania, para conocer de esta manera un poco más de la cultura, de cómo están las personas, de cómo se vive aquí. También vamos a ver un poco de la ciudad de noche, para también conocer esa vida nocturna, y vamos a estar conociendo a un amigo ucraniano que vive aquí, que es profesor de español, así que qué mejor que él para que nos explique un poco cómo es la vida en esta ciudad y precisamente en este país. Vamos a estar también probando comida típica, a ver qué es lo que comen los locales y ver un poquito de la vida diaria para conocer más de esta gente, que además a mí me parece muy interesante de hacer. Así que bueno, amigos, no perdamos más tiempo, vamos a estar recorriendo esta avenida principal que tiene muchos negocios, es una de las más importantes y que nos va a llevar a un lugar muy emblemático de la ciudad. Así que no te despegues de allí porque es lo que viene. Bueno, amigos, la verdad es que la vida aquí pues se ve bastante tranquila, así que muchas de las personas pueden estar trabajando el día de hoy, además de que pues son, a ver, las 11:40 exactamente en mi reloj, y puede ser que también pues la gente en un momento a otro vaya a comer, vaya a almorzar. No sé cuál será la hora de almuerzo aquí, pero nosotros de seguro vamos a estar comiendo más tarde. Señor Ramón. Muy buenas. Buenas, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás tú? Muy bien. ¿Cómo ves la capital ucraniana? A ver. Bueno, en un sentido estético me parece muy linda. Yo me esperaba, siendo honesto, me esperaba algo mucho más desorganizado. Y no nada que ver. Me parece que cumple con el estándar de los modelos de edificio europeos que, bueno, se ven en Occidente. Sí, la verdad es que eso es muy destacable, que yo pensé realmente que aquí en Europa del Este, pues, no iba a tener como esa apariencia a lo que uno está acostumbrado en Europa Occidental, sí. Pero sí, o sea, de verdad es una capital que podría decirse que estamos, no sé, en algún lugar de Madrid o en algún lugar, ¿sabes? O sea, sí. De verdad que las edificaciones están muy bonitas. Claro está, a excepción de muchos edificios que todavía conservan esa estética soviética, ¿no? Sí, muchísimo. Bueno, hay que considerar también el pasado de cada país al momento de apreciar sus estructuras. Pero yo creo que la modernidad le ha traído unos cambios bastante estéticos, bastante bonitos, y se puede apreciar en cualquier parte del centro. Claro, después si vas a la periferia y en otras partes del país, te das cuenta de que está en vía de desarrollo. Sí. Pero está bastante bien, yo creo que está bastante bien y van por buen camino a pesar de las circunstancias. Así es. Miren, me gusta cuando en las calles se consiguen baños públicos así de este tipo, porque para los turistas son indispensables. A veces es difícil conseguir un baño a veces. Y miren, qué bonitos son. Están súper bien. Y vamos a ver cómo funcionan. Es pagando, pagas 10 de la moneda local y simplemente pasas tu pago por aquí con la tarjeta, porque ahora son con sensores, o lo puedes hacer por el Apple Watch o por el teléfono y listo, y utilizas el baño. ¿Qué tal? Miren, por ejemplo, ese edificio qué bonito está, y allá tenemos un McDonald's, así que sí, hay McDonald's aquí en Ucrania, sí lo hay. Y también hay una muchacha muy bonita caminando por sus calles, ¿sí? Hola, Chichi, ¿cómo estás? Bien, aprovechando el sol. Ahorita hizo una brisa de los 1000 demonios y yo me quedé así congelada, y los pantalones y que así, si hace brisa, o sea, no podemos andar. O sea, nos quedamos así hasta que pase. Sí, realmente, aunque ustedes ven esa pepa de sol, pero la verdad es que si no estás bien abrigado, vas a pasar un poco de frío. Sí, todo el mundo tiene gorritos, la verdad, casi todo el mundo. Sí, yo en algún momento ya del día empiezo como a congelárseme los cachetes y empiezo a hablar como, sí, no sé. Tenemos la boca rota. Todos los tres tenemos la boca rota, sí. Tuvimos que comprar una cremita. Así que un día común aquí en Ucrania, pues, es estar bien abrigado,
durante el invierno porque son inviernos bastante fríos. Y no estamos en su época más fría. O sea, nosotros estamos, como nosotros decimos en Venezuela, caballo blanco. Sí, porque además podemos ver en algunas partes de la ciudad donde todavía está acumulada unas montañitas de nieve y No ya se está descongela. tiesa. O Sí, sea, ya sí. son unos cubos de hielo. Sí, o sea, tal vez no sigue nevando, pero es que está tan frío que no se descongela. No se descongelan nunca. Bueno, hay algo que he visto en todas partes o en muchos sitios que venden comida, que son estas especies de hot dogs, pero no son con el pan normalmente abierto aquí en la parte de arriba, sino que son un enrollado. Entonces enrollan como la salchicha en una especie de pan con una salsa dentro. Vamos a ver si conseguimos un sitio. Este por lo menos está cerrado, ya esto está como abandonado este kiosco, pero los he visto en otros lados. Vamos a ver si los probamos, debe ser algo muy común aquí. Bueno, cuando vayamos a estar comentando los precios de algunas de las cosas que quizás vaya viendo por el camino, quiero que tengan en cuenta que la moneda local aquí se llama grivna y su valor es de la siguiente manera: 28 grivna equivalen a $1. Así que bueno, para que más o menos vayan sabiendo los precios, de todas maneras van a estar apareciendo aquí la conversión para que ustedes tengan una idea de lo que cuestan las cosas. Bueno, por lo menos aquí me siento bastante cómodo porque todo el mundo tiene una cámara. Miren, aquí está Angie, aquí está este muchacho, aquí está con una gran cámara también. Hay muchas cámaras a mi alrededor, focos de luces, micrófonos grandes, gente pues transmitiendo lo que está ocurriendo, las últimas noticias. Y esto también se ha vuelto un día común en la capital ucraniana, ver cámaras de televisión por todos lados cubriendo las diferentes noticias que se viven en el momento, esperando nada más que les den el pase a los noticieros para ellos empezar a transmitir lo que aquí se está viviendo. Algo que les puedo comentar de este lugar y que se los estuve diciendo a detalle en mi video anterior es que este fue el sitio emblemático de las protestas y lo que ocurrió durante el año 2014. Pero como les dije en el video anterior, les estuve cubriendo más a detalle esa historia. Como les decía, miren, parte del día a día de las personas aquí es ahora dar entrevistas a los reporteros. Cuando van caminando por las calles los paran y les dicen que sí, bueno, pueden entrevistarlos y pues la gente acepta. ¿Recuerda que les estaba hablando sobre la nieve? Pues miren esto. Desde que llegamos no ha nevado y sin embargo hay nieve aquí. Miren esto. Bueno amigos, parte de la vida común de las personas es visitar estos lugares, estos monumentos de la época soviética, porque estos son de la época soviética. Ramón, ¿sí o no? Sí, señor. Sí, estos son monumentos que llevarán aquí 50 años. Y miren, no sé si logran ver el detalle justo ahí en la medalla. Está la hoz y el martillo. Sí. Símbolo, pues, comunista. Súper, ultra, mega comunista. Y además que justo debajo dice, bueno, es R, Unión de República Socialista Soviética. Pero sí que adaptan estos espacios antiguos con ya más modernos, porque justamente aquí hay un puente muy bonito que seguramente vamos a estar visitando en la noche, porque nos dijeron que la vista de noche de este lugar es espectacular. Y hay un puente, como les comento, que le llaman el puente de cristal porque tiene áreas donde pues hay unos cristales grandes para tú ver hacia abajo y conecta esta parte de la montaña con aquella otra de allá. Miren, conseguí una monedita que no debe valer ya mucho, pero bueno, dicen que es de la buena suerte, ¿no? Bueno, como ven, durante el día las personas vienen aquí a pues disfrutar un poco de la vista, tomarse lindas fotos. Miren allí esos chicos allí, miren, miren. Muy bonito. De verdad que el lugar de día está espectacular y quiero mostrarles un poquito de la vista que se tiene desde acá para que cuando vengamos en la noche puedan ver la diferencia. Allá hay un gran parque del otro lado y una playa que nos comentan que durante el verano la gente suele ir allá y se está muy agradable. Esta sería la playa de aquí de Kiev, lo más cercano a lo que tienen a una playa.
Vean qué bonito este lugar, es como un balcón entre la colina. Tiene unos banquitos y tiene ese techo allí. Está muy, muy bonito el lugar. Algo que me puedo dar cuenta así en un día común como lo es hoy día es que las personas están relajadas. O sea, no es un país que las personas vayan con prisa como son algunos países que hemos visitado, que se siente como que el movimiento de que todo el mundo va rápido, corriendo, tocando corneta o tocando el claxon, la bocina, como le llaman en sus países, en las carreteras, en las vías, o la gente vaya corriendo desesperada porque va a llegar tarde a un sitio. No, la gente va calmada, va tranquila, todo el mundo está en su espacio de zen, de tranquilidad. O sea, no hay ese estrés que uno puede conseguir en otros países y es lo que he notado muchísimo recorriendo las diferentes calles y avenidas y lugares. Y también cuando, por ejemplo, las personas nos atienden en algún lugar, tampoco es que sea lo más rápido del mundo. O sea, no tienen prisa, realmente están relajados. Y yo creo que es una costumbre a nivel general y por eso es que todo el mundo está acostumbrado a llevar ese ritmo de vida. Bueno, algo que he notado es que colocan en muchos sitios, por lo menos en parques como este, casitas así. Yo me imagino que son para los pájaros o quizás para las ardillas, porque también he visto un par de ardillas por allí en mi recorrido. Ponen también aquí como comida, agua, para que se acumule. Entonces miren, como que es importante la vida natural para los ucranianos. Miren, está funcionando el funicular. Y este señor le está tocando allí como para darle cositas. Miren, miren qué lindo la ardillita. Entonces sí, la gente cuida mucho de los animalitos, les gustan mucho. Bueno amigos, y aquí pueden encontrar sitios tan bonitos como esta calle. Miren qué hermosura. Ese edificio, la iglesia, la bandera ondeando, ese que parece tipo un castillo, las calles de adoquines. De verdad está muy, muy bonito. Y no nada más eso, sino que tiene lugares para tomarse fotos tan bonitas con este fondo, ¿eh? Ahora, entre las cosas importantes a destacar de un día en Ucrania, pues también tenemos que hablar acerca de la economía del país. Cómo viven las personas en materia económica. Aquí un salario mínimo está sobre los $500 aproximadamente. ¿Cuánto se gasta en alquiler? Miren, un alquiler medio a las afueras del centro de la ciudad, que es donde más caros se consiguen, están sobre los $200, $300. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo hacen con un salario de $500 poder, pues, pagar sus cosas si nada más el alquiler les va a costar de entre 200 a 300? Pues aquí lo más común, y como en toda Europa y muchos países, es que la gente pues alquile habitaciones o vivan con muchas personas o se ayuden viviendo en pareja. Así es. Entonces, pues esta es una manera de ahorrar dinero y poder vivir y no tener que depender de los padres. Ahora, en cuanto a el costo de una vivienda como tal, para comprar un apartamento de lo más barato en una zona que no es quizás la mejor para comprar una vivienda, vamos a llamarlo así, va a costar a partir de unos $40.000 en adelante. Pero vean que, sin embargo, a comparación de otros países, por lo menos de Europa Occidental, los precios no son tan caros. No estamos hablando de cantidades muy elevadas. Y es que recuerden que Ucrania, debido a todas estas situaciones que ha vivido durante los últimos años y lo inestable del país, hace que la economía también sea muy inestable, los precios caigan, los precios pues se eleven dependiendo de la situación y dependiendo también del producto o el servicio del que se esté hablando. Ahora, si tú ganas por ahí cerca de los $1.000, ya en Ucrania es considerado un muy buen salario y esas personas consiguen hasta ahorrar dinero y en muchos casos
pueden viajar y darse una mejor vida que la media de la población. Y amigos, otra cosa que me sorprendió de Ucrania y fue una de las que más llamó mi atención porque además me gusta ahorrar, es el precio de las cosas. Realmente es un país muy barato de visitar y para personas que lo visiten de otros países donde se gana bastante bien, puede ser un destino muy económico de visitar. Y es que los precios son muy baratos, el precio de la comida es barata, el precio de los servicios es barato, el precio de la comida es barata, de las cosas es barata y realmente se ahorra uno mucho dinero visitando este país. Y es que puedes conseguir, por ejemplo, comida de $1 o por ejemplo comer en McDonald's un combo por menos de $5, que eso en Europa es bastante económico. Obviamente que todo depende dónde compres las cosas, pero sí que se ahorra mucho dinero y es algo que sin duda alguna me sorprendió de Ucrania. Vean qué curioso este carro, tiene unos viniles como tipo camuflados, pero con mariquitas, miren. Bueno, y fíjense que a pesar de toda la situación que se vive, pues no se deja de encontrar, pues miren, ventas de souvenirs, gorritos, miren qué bonito. Miren qué cool, se van a casar y está la novia, qué lindo. Y miren, vaya donde se va a casar en esa iglesia tan bonita, ¿eh? Parte de la vida diaria de las personas aquí, ¿eh? Qué iglesia, ¿no? Qué iglesia, qué recuerdo. Miren el señor Puche Peluche. Y miren lo que uno se consigue por la calle. Vaya, esto sí que es cierto, mira. Wow. Monedas de la época soviética, medallas. Miren un casco. Un casco del ejército rojo. Unas cantimploras, el preser. Miren este tiene la hoz y el martillo ahí. Por ejemplo, esta tiene la hoz y el martillo también, esta moneda. Curioso, sí, es curioso ver estas cosas antiguas. Estamos viendo a ver si escogemos un recuerdo de este tipo, así como... No. Parece como tickets, billetes. Realmente no tenemos claro si son tickets o billetes. Este es Sí por tener el número. Sí tenían un Sí, valor. 1100, dígame, del 1100. Miren esto, a mí estas cosas me parecen muy curiosas de ver. Miren esto, como un pasaporte, ¿no? Sí, pero esto no es soviético, esto es de los otros, de los señores del bando alemán. Increíble. Miren, estuvimos contando la historia alemana durante nuestra visita a Alemania y a Polonia. Pero miren, máscaras de gas, miren estos gorros, cámaras antiguas. Mira, ya está. Miren, gorros de aviador. Bueno, por lo que hemos podido ver, pues forma algo cotidiano la venta de objetos comunistas, ¿no? Sí, de la ex Unión Soviética. El señor nos regaló de cosas para los hombres. Para estos donde... No sé cómo se llama. Eso es para decir el rango, ¿no? Sí. Pero no me acuerdo cómo es que se llama. Si se acuerdan cómo se llama eso, en los comentarios. Algo curioso de aquí es que los Ubers están identificados, sus carros por la parte de afuera tienen stickers bien grandes que dicen Uber. Me imagino que es una especie de regulación. Se quedó en todo el medio. Y se quedó en todo el medio, exactamente, del paso peatonal. Bueno, miren, ¿y qué lugares tan increíbles podemos conseguir aquí en la capital ucraniana? Miren qué espectáculo de lugar. Miren esa catedral ahí, qué bonita está. Y tenemos aquí un monumento muy curioso realmente. Amigos, y como les dije, algo importante de la vida diaria de las personas aquí pues es comer. Y eso es lo que vamos a hacer justamente en este momento. Vamos a estar visitando un lugar de comida tradicional ucraniana. Vamos a ver si lo tenemos cerca, qué tanta comida vamos a poder probar y qué tipo de comida es que suelen comer por acá. Y también muy importante, los precios. Curioso lugar que vamos a entrar ahorita se llama Globus y es como un centro comercial pero subterráneo, porque fíjense que esto es nivel de la calle. Allá está la Plaza de la Independencia. Tenemos que entrar por acá y ya ustedes van a ver. Miren para allá abajo. ¡Qué cool! O sea, es un centro comercial subterráneo. ¡Wow! ¡Qué genial! Hay centros comerciales que salen hacia arriba y también tienen tiendas abajo, pero este solo es tiendas hacia abajo. O sea, tú entras y tienes que bajar, juro. Y algo curioso es que aplican la misma dinámica para que los negocios superiores, o en este caso los inferiores, llegue la gente, es que ponen la feria de último. Acabamos Exacto, de ver en por este los caso videos. la feria de comida, que es hacia donde vamos, está en la última planta. ¡Qué genial!
Y hemos llegado. Miren, esta es la feria de comida. Este es el lugar que nos recomendaron donde venden comida tradicional ucraniana. Vamos para allá a ver qué encontramos. Bueno, entonces vamos a agarrar una bandeja. Miren, venden comida como ya precocinada. Y simplemente como para que tú quizás te la lleves a casa y vean los precios. Por ejemplo, esta pasta rellena está en 140. O sea, miren, este con salchicha vale 240. O sea, se ve que son productos que a la gente normalmente le gusta tanto que se los lleva para casa y come. Miren las bebidas como te las colocan aquí como para que te las lleves en vasos de una vez. ¿De qué serán? Aquí dice limonada, se ve que dice limonada. Sí, es que es como limonada con jengibre. jengibre. Bueno, yo me voy a llevar un jugo de esto. Bueno, miren, voy a agarrar un chocolatito caliente de aquí. Se ve delicioso. Thank you. Y ha llegado el momento más importante del día y es comer, amigos. Hemos pedido una gran selección de comida típica, sobre todo esta de acá. Este es con cochino, ¿verdad? Y con crema agria. Este es... ¿Qué fue lo que te dijeron de este? Me dijeron que era el típico cheesecake ucraniano. Eso suena interesante. Yo me pedí además este strudel que se ve muy bueno. Strudel de manzana. Strudel de manzana, un chocolatito caliente, puré de papa, pancito que ya tenían así como con hierbas. Esto también dijeron que era tradicional. Bueno, yo siempre tengo dificultad para encontrar comida. Yo de todo le preguntaba que no tiene carne, entonces de todo le dije dame uno. Ese tiene adentro champiñones. Ok. Tenemos por aquí unos postrecitos también. Son como una especie de suspiros por Sí, ahí. son como unos suspiros, pero de coco, que nunca he probado y que son típicos. Lo que sí sé es que cuando los tomé, estaba la traducción en inglés, que bueno, y la chica me estaba vendiendo desde adentro. Cuando vio que agarré de postre esto, que si estoy muy llena me lo llevo, es lo bueno, ella me hizo así, diciéndome o dándome a entender que lo que estaba escogiendo estaba bueno. Está bueno. Entonces, y bueno. estos son la versión como dulce de esto. Este es uno de los platos típicos y se llama, Ramón, tú que estás mejor familiarizado con los nombres. Вареники с miazon. Ajá. Вареники с miazon. Este, amigos, es este plato de aquí. Es muy difícil decir los nombres. Y este es la versión sin carne. Sí, que tiene cereza. Ah, y se me pasó mostrarles este que es la sopa también, una sopa típica. ¿Cómo se llama la sopa, Angie? Se llama borscht y es de remolacha. Y me dijeron, ¿quiere crema agria? Y yo, también a la sopa. Y yo, bueno, dale, como se come aquí. Eso es muy importante acotarlo, lo de la crema agria, porque se lo echan a todo. O sea, este plato lo tiene, la sopa lo tiene, Un cheesecake. el cheesecake lo tiene, ¿Es un esto cheesecake? lo tiene, sí. O sea, y a todo le echan una bola de ¡pum! Crema agria. Bueno, ha llegado el momento de probar. Vamos a ver qué tal está esto. Yo lo voy a probar Provechito. con todito. Muchas gracias. Vamos a ver. Para adentro. Es como una pastica adentro y el toque del cerdo por fuera, muy rico. No es un sabor intenso. El único sabor intenso es el del cerdo que le colocaron afuera, pero el resto está deliciosa, miren. Muy buena. Bueno, Angie me dice que su versión de los tipo dumplings está muy buena. Vamos a ver. Tanto que lo ofrecí. Porque son de cereza. Están deliciosísimos. Ella me dijo cherry, pero me sabe más como a frambuesa. Sí, está bueno. bien acidita la fruta, pero entre la crema agria que le echan y después le esparcieron un poquito de azúcar así, le da el toque. Yo miren, el típico puré está delicioso. El chocolatito, vamos a ver qué tal está. Yo no sé si con esto pero por algo lo tenían. El chocolate está... Tu puré está buenísimo. El chocolate está muy rico. Ay, miren, voy a probar esto. Miren, esto que es como una masita de trigo con champiñón. A mí no me gustan mucho los champiñones realmente, pero bueno. Hay que probar de todo. ¿De qué es la masa? Que nunca supe. La masa creo que es como de trigo. Me gusta la masa, pero no me gusta el relleno. Pero bueno, miren, si se preguntan cuánto costó toda esta comida que ustedes ven en la mesa para 3 personas con bebida y todo incluido, sopas, postres y todo, pagamos 500 grivnas y eso equivalen a unos $17 aproximadamente. O sea, estamos hablando que estamos comiendo por $5.50 aproximadamente cada uno de nosotros toda esta comida. De verdad está muy bien. Y ahí es donde les comento el tema de los precios, que son muy baratos. La verdad nosotros exageramos porque Pedimos mucho. nos vamos a ir pronto y queremos probar muchas cosas, pero normalmente nos hubiésemos pedido un plato cada uno. Sí, realmente. bueno, lástima que no pude captar el momento que se nos acercó una chica que estaba por aquí muy cerca y nos preguntó, ¿tienen un canal de YouTube?
y es ucraniana, solo que aprendió a hablar español. Exacto. Y nos pidió el canal y dijo, ay, muchas gracias, buen provecho y tal. Y esto, bueno, nos quiere decir un poquito sobre lo que les estábamos comentando de la gente, que es súper agradable, súper abierta, y sobre todo cuando pueden hablar el español, y entonces se sienten como mejor para comunicarse. Entonces, bueno, ya podemos darnos cuenta que muchas veces si una persona no se te acerca es porque hay una barrera. Sí, hay una barrera lingüística ahí. Mira, Ramón, sí, señor, el honor de probar ese dulce allí, a ver qué tal está un cheesecake ucraniano. Aquí, mira. Una tortita. Ah, pero tiene adentro, sí, Sí, y le ponen su respectiva cremita, mira. Es dulce, es agrio, es salado, ¿cómo es? Es dulce, pero no es un tipo de dulce que tú te esperas. Y tampoco la textura es la típica. Es muy raro, es muy raro. No es como un cheesecake. Es como comerte una arepa cheesecake. ¿En serio? Pruébalo, está muy raro. Ya por la descripción de Ramón me llamó demasiado la atención probar esto. Le eché cremita agria, rellenito. Para adentro. A ver. Está rico. Tiene pinta cheesecake porque la crema de adentro está como... Pero es como un poquito más agrio que el cheesecake. Y la textura de afuera, como es media durita, queda bien. Lo único que yo le quitaría es la crema agria. No sé, no me pega tanto. A veces en algunas cosas choca. Sí. Te corta el sabor, te sabes a crema agria. Pero está bueno. Y finalmente el último que voy a probar, este ponquecito. No sé por qué usan mucho de este lado del mundo este tipo de frutos. Abundan. Delicioso. Y luego de comer, vamos a dar una vueltita por aquí, por este centro comercial, un poquito para que ustedes vean. No es muy grande, tampoco es muy pequeño. Tiene solo 2 pisos, pero están bastante amplios. Fíjense, lencería por aquí. Tenemos muchos kioscos, unos bien pegaditos al lado del otro, o sea, aprovechan muy bien el espacio. Y bueno, hay de todo tipo de tiendas, electrónica, miren, ventas de forros de teléfonos, lentes, accesorios, ropa. Miren, maletas por aquí, carteras, cinturones, bisutería para envolver regalos, de música está por allá. Miren, Ramón está buscando monedas porque para usar los baños en el centro comercial hay que pagar. Los empleados tienen como su pase con una tarjeta electrónica, pero no tienes que pagar. Vale 5, realmente es muy barato. Mire, y acepta billetes y todo. Bueno, confirmando lo de que la gente es muy amable, ahorita pagando ahí las moneditas para entrar al baño, dando ahí, a Ramón le agarraron 10 y eran 5. O sea, le metió de una moneda de 10 y no me dio vuelto. No le dio vuelto. Y no dejó pasar a una segunda persona. La muchacha que estaba atrás de nosotros, que era una ucraniana muy bonita, pasó la tarjeta de ella de empleado, me imagino que del centro comercial, sí, y dijo, pasen. Y también le dio chance para que pasara Angie. Entonces, bueno, nos ahorramos por lo menos 5 en vez de perder 5. Exacto. Continuamos recorriendo un poco de las calles de Kiev para, bueno, ver un poco más de la vida diaria de las personas por acá. Ya son pasadas las 4:10 de la tarde. Ya está cayendo la tarde, vamos a ver qué nos podemos encontrar ya más en la nochecita. A comparación de horas de la mañana se ve muchísima más gente a esta hora en la calle como tal. Temprano no se veían tantas. Fíjense que esta calle, por ejemplo, tiene muchas personas caminando por aquí. Me imagino que ya son personas que estaban trabajando del turno de la mañana y ya están saliendo. Entonces, bueno, es bueno pues pasar por varias horas en una ciudad para ver cómo es el movimiento. Y obviamente no van a dejar de encontrar marcas conocidas como Mango, como Zara, como McDonald's, donde ya lo vimos, Kentucky Fried Chicken. En ese sentido, pues van a encontrar de todo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Bien, Verónica. Verónica, nos escuchaste hablar español y nos saludaste. Sí. Son muy agradables las personas aquí en Ucrania por lo que me he dado cuenta. Son muy abiertas, son muy alegres. Vale. Bien. Y tú eres un ejemplo de ello. ¿Por qué entiendes español? Un poco, yo sé español un poco. Tu padre me comentabas que trabaja en España. Sí. ¿Qué edad tienes? Sí, yo quiero vivir en España. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Bien. How are you? Hi, how are you? I'm fine, bro. I'm fine. Ya. Gucci made in China, man. Mira, aquí están varios chicos ucranianos. Miren, esto era lo que les estaba hablando, que son muy abiertos. Ellos no están entendiendo mucho lo que les estoy diciendo. Ella sí, porque comprende español un poco. Vale.
Pero Vale. miren, era lo que les estaba comentando. Vale, Miren que dice, gracias, Chao, sí, chao. cuídate, chao. Adiós. Ven qué abiertos son, qué cool. Bueno, y además del centro comercial donde estábamos hace un momento, hay lugares como este un poco más elegantes, con marcas un poco más selectas. Miren, Chanel, Estée Lauder, Giorgio Armani, mucho más bonitas, Jimmy Choo. Bueno, ya ha llegado el momento de continuar la aventura hacia nuestro siguiente destino. Ojo que con esto que les estoy mostrando en este video de un día en Ucrania, aquí en la capital de Kiev, no quiero decir que no esté sucediendo nada de lo que dicen en las noticias, solo que está sucediendo en una región en particular, en el área del Donbass. Entonces no es que con esto quiera decir que todo eso que se está mostrando en las noticias sea mentira, sino que en este momento y desde hace tiempo está focalizada solo en esa zona, y las personas de este lado pues lo ven bastante lejano, y por eso es que hacen su vida normal. Quizás algunos lleguen a decir, bueno, si eres muy valiente y anda para allá, pero realmente yo no soy reportero de guerra, pero sí que me interesó saber mucho cómo es la realidad del país en las ciudades donde no está ocurriendo el conflicto, y cómo no venir a la capital de Ucrania para saber eso con exactitud. Además del hecho de que estuvimos recorriendo muchas otras regiones además de la capital, porque estuvimos atravesando el país a la mitad de oeste hacia la capital, y estuvimos recorriendo más de 500 kilómetros desde el lugar de donde partimos, y pudimos observar que pues la realidad del otro lado del país es totalmente diferente a lo que se pueda vivir en el este hacia la frontera con Rusia. Y pues quería también la opinión de Ramón en esto, porque también recordemos que esto que está sucediendo en la zona del Donbass tampoco es que tiene un mes de estar ocurriendo. No, el conflicto en el Donbass tiene más de 7 años. Si pensamos históricamente podemos ir mucho más atrás, pero de forma bélica, hablando en cuestiones propiamente bélicas, sí, tiene muchísimo tiempo. Ahora se reavivó, pero la región del Donbass lleva muchísimo tiempo en conflicto. Desde que comenzaron las protestas en Kiev en 2014 y todo este problema con Crimea, pues se dio a conocer, ya la región del Donbass era problemática. Entonces desde hace años esa región ha sido conflictiva, y se han escuchado disparos, y se han escuchado muertos, y se han escuchado muchísimos atentados y problemas entre ellos mismos. Porque hay que considerar que la gente que vive ahí se siente étnicamente, bueno, son étnicamente rusos y se sienten rusos. Entonces entre ellos ya tienen problemas. Entonces, inclusive estuvo comentándonos nuestro amigo aquí en Ucrania que tiene un familiar viviendo en el área del Donbass, sí, la abuela, y dice que a veces, bueno, pasaba que durante momentos ella escuchaba disparos, ella escuchaba no sé qué, sí, y a veces tenían como la preocupación de que pasara algo, pero ya lo ven, o así lo percibimos nosotros, que lo veían como algo ya, bueno, normal. Sí, bueno, las tropas rusas entraron, me parece que asaltaron el edificio principal y arrojaron la bandera de Ucrania por la ventana y pusieron una bandera rusa allí. Eso tiene ya muchísimo tiempo. Lo que pasa es que ahora se reavivaron las brasas. Así es. Lo que sí deseo profundamente es que todo este conflicto pueda llegar a su fin sin que sufran muchas más personas, sin que esto llegue a afectar mucho más allá de lo que ya está siendo complicado. Es que probablemente, y lo que deseo profundamente, es que esto no llegue a trascender más allá de lo que ya se está viviendo desde hace varios años en la zona, y no se complique más y la gente siga simplemente viviendo su día a día como lo están haciendo en este momento, en plenas tensiones. Y bueno, hemos salido un poco del centro de la ciudad para mostrarles este impresionante monumento. ¿Qué tan grande es? Pues mide 62 metros solo la estatua, ¿ok? Y con la base mide 102 metros. Es inmensa. Algo curioso que les puedo decir es que en el escudo que tiene allí está la hoz y el martillo, símbolo comunista, y que poco hoy en día se ve. Esa estatua es conocida como la estatua de la madre patria. Qué vista se tiene desde aquí de la ciudad, está impresionante, me encanta mucho. Además, esa bandera, qué increíble se ve, es inmensa.
Bueno, me quise acercar a los tanques porque me pareció curioso verlos aquí. Miren, este tiene pues los colores de la bandera ucraniana, que si por cierto no les he nombrado todavía ese dato, el amarillo representa el trigo y el azul representa los cielos. Y realmente esto ha sido lo más cerca que he estado de un tanque aquí en Kiev, y los únicos que he visto y son de adorno. Realmente no hay nada de esto en las calles como pudiese pensarse debido a las noticias, porque aquí en Kiev pues no está ocurriendo nada en relación a eso. Nos dieron permiso de montarnos en los tanques. Es primera vez que me voy a montar en un tanque y este es relativamente moderno. Ahora, ¿cómo uno se logra montar un tanque? No lo sé, pero vamos a ver. Me montaré por aquí. Seguramente que no es por aquí, pero lo logramos. Ahora estas fotos las van a ver en mi cuenta de Instagram, Gabriel Herrera _. Ahora, ustedes me dirán, ¿de dónde proviene ese tanque? ¿Tiene alguna historia? Pues sí, este tanque fue capturado por los ucranianos y es un tanque ruso. Fue capturado durante el año 2014 en la región de Donetsk como prueba, como dicen ellos acá, de la agresión rusa. Así que bueno, un poco de la historia reciente de Ucrania. Bueno, vamos a mostrarles un poco los tanques más a detalle. Fíjense, este acá tiene los colores, como les comentaba, de la bandera ucraniana. Es verdaderamente intimidante. Este tanque no tiene ninguna leyenda, no tiene algo que lo identifique como tal, pero sí que el primero tiene una historia muy, pero muy interesante y tiene que ver con lo que está sucediendo actualmente. Por allá Ramón también les está grabando un poco. Este tanque, por su parte, es diferente a este. Fíjense que tiene leves diferencias. Este se ve un poco más antiguo. Fíjense que la parte de adelante es como un caparazón redondeado. Este es como circular. Este es redondeado. Ahora, sabiendo este detalle tan interesante de que esto ha sido capturado recientemente, pues nos da la idea de cómo lucen los tanques que utilizan los rusos. Pues vamos a ver un poquito más a detalle eso. Pero aquí estoy montado justamente encima del tanque. Esto no los permitieron hacer, ¿ok? Fíjense que pues ya tiene un poco de desgaste en esta parte y en esta parte, porque bueno, la gente se suele montar. ¿Qué detalles podemos ver? Pues miren, lo más que veo aquí, por ejemplo, el lugar donde van las lámparas, porque esto circula de día y de noche, no importa. Vemos por aquí el gran y largo cañón, su arma principal. Fíjense que tiene una especie de tela que cubre pues la parte que lo conecta hacia el módulo donde está el interior de la cabina. Tenemos varios compartimientos acá que no sabemos exactamente para qué funciona o qué cubre, pero se vemos como esas planchas allí, como esas pequeñas cajas que cubren varias cosas. No sé si son sistemas hidráulicos o sistemas del tanque como tal, que para protegerlo pues usan estos blindajes acá. Supongo que es eso de allí. Fíjense, porque está en todo el alrededor del tanque. Aquí vemos la escotilla principal por donde se accede al tanque. Obviamente todo esto debe de estar ya clausurado para que la gente pues no invente de meterse. Aquí va el francotirador, que anteriormente pues iba por la parte de afuera y uno veía a los soldados pues colocados allí, ¿no? Pero ahora no. Ahora pues están del lado de adentro bien resguardados, pudiendo manipular el arma desde dentro y con una pequeña escotilla aquí que les permite ver hacia dónde disparar en ese vidrio de allá. Aquí tenemos más partes del tanque. Esta es la parte de atrás. Fíjense que yo me muevo y brinco por el tanque y él ni se mueve. En la parte de atrás podemos ver el tubo de escape, protegido hasta por una malla. Podemos ver también en sus laterales pues las orugas que utilizan para desplazarse. Y en la parte donde siempre quieren afectar a los tanques, porque esto les permite inmovilizarlos, aunque tampoco es que sea una tarea sencilla de hacer. Pero bueno, nos da una buena vista de cómo luce un tanque, los tanques que pueden estar utilizando en este momento en el área del Donbass. Vamos entonces de vuelta más hacia el centro de la ciudad para ver cómo está el ambiente de noche, pasear un rato por los lugares donde estuvimos y conocer a nuestro amigo ucraniano Denis, que nos va a estar contando algunas cositas interesantes de este país. Bueno, y parte de lo que es un día aquí en la capital de Ucrania, en Kiev, es también pues estar de noche por sus calles. Y es lo que precisamente salimos a hacer. Estamos un poco recorriendo lo que es el centro de la ciudad. Y algo que sí me he dado cuenta, y desde el día de ayer lo estuvimos viendo, es que hay muchos reporteros en toda esta zona de aquí donde está la Plaza de la Independencia. Por ejemplo, justo allí donde ven esa lucecita allí, está un reportero cubriendo pues las noticias que se hablan al respecto de Ucrania, que aunque como vieron en mi video anterior, y si no lo han visto tienen que ir a verlo, sobre mis primeras impresiones, pues habrán visto, y en parte
parte de este video pues también lo han visto, que pues aquí en la capital la vida corre muy normal. Aquí de este otro lado, justo allí abajo de ese arco, está otro reportero más, miren, preparando la cámara. Denis es un amigo ucraniano que vive aquí en Kiev y que enseña español, ¿correcto? Sí, exacto. Es profesor de español, así que qué mejor para que nos cuente un poquito más acerca de este país y qué es lo que piensa acerca de todo lo que está ocurriendo y que nos aclare varias dudas que podamos tener. Bueno, a los ucranianos les gusta mucho el café porque hay muchos puestitos así para tomar café. Está un McDonald's justo aquí, que estuvimos comiendo hace poco. Es se llama Arca Iris de Amistad de los Pueblos. Que se pueden ver aquí en Ucrania, ¿existe alguno que sea post-Unión Soviética? ¿O todas esas catedrales? Ese puente por el que vamos a pasar es muy nuevo, es hecho hace 2 años, pero hay muchas zonas como reparadas, renovadas, ¿sabéis? Como no sé, adaptadas, pero los monumentos que hay como estos, sí. Son de esa época. Sí. No hay, vale, quizás hay algunos, pero los más importantes son antiguos. No, son a ver, antiguos. tú sabes que en Latinoamérica y en España circula mucho una noticia en Facebook que dice que en Ucrania está prohibido el comunismo. O sea, no pueden haber partidos. vale, yo no interés de político, pero a la última vez que, no sé, voté y había partido comunista, pero a nadie le importa. Claro. No está prohibido, pero nadie lo cree. Claro, o sea, no hay una añorancia. No, solo en la gente anciana, así que... ¿Ah, ya sí? Sí, vale, en los años, por ejemplo, no sé, hace 10 años había muchos ancianos que, no sé, cómo era la vida en la Unión Soviética, sí, que eran, no sé, que entonces tenían 50 años, algo así, sí, entonces como no influían en la gente de ninguna manera, pero se oía, como entre la gente, Claro, yo podía escuchar en la calle, pero nosotros las vemos como, vale, la gente anciana, ¿qué podemos hacer? Claro. Y esto también ya desapareció porque ya son más viejos. Mira, Denis, te quiero hacer una pregunta. Con referente a lo que está ocurriendo actualmente con la situación de Ucrania con respecto a Rusia, ¿ustedes los ucranianos están preocupados por esa situación? Ahora sí, mucha gente está preocupada y entre amigos noto esa como ansiedad. Sí. Porque, sí, algunos no lo demuestran, no lo enseñan como Ok. de cara, pero se nota. Respecto a mí, es que yo tengo otros como cosas de importancia, es que a mí no me importa mucho, pero Ok. es que, vale, pero yo soy como una excepción, podemos decir, Claro. sí, de verdad. Pero a mucha gente, y hay mucha gente a los que importa muchísimo, y ellos Ok. como no duermen bien, Claro. como, no sé, hacen, sí. Y te quería hacer otra pregunta. Bueno, no otra pregunta, un comentario realmente, porque nosotros en Latinoamérica, por ejemplo, los medios nos muestran solo la situación de los lugares donde está concentrado pues el conflicto, ¿no? Pues se me va el nombre. En Donetsk y en la otra se llama Lugansk. Lugansk. Esa zona, sí. Sí, esas dos zonas son las que nos muestran y entonces nos hacen como creer de alguna forma que todo el país está bajo esa situación. Entonces es lo que más se nota. Y cuando llegué aquí a Kiev, por ejemplo, la capital, no veo que esté pasando nada en Kiev. ¿No está pasando nada? No está pasando nada. Sí. Entonces eso para mí fue una gran sorpresa y por eso Ah. te preguntaba si ustedes tenían alguna preocupación porque realmente veo a las personas haciendo su vida normal, Es tranquilamente. que, vale, en Kiev nunca ha pasado nada, vale, menos la revolución, pero era otra cosa, Claro. eran cosas del país dentro. La revolución fue como anunciada, como que la gente salió a la calle para protestar, Claro. algo así, y entonces la gente no, vale, algunos tenían miedo, pero resultaba que la gente lo había organizado, entonces, sí. Pero la guerra, la que está ocurriendo en el este, sí, no es como, no hecha por la gente. Y lo que quiere Rusia es conquistar vale, esas zonas, pero ahora, no sé, se dice entre la gente o vale, en prensa también que él quiere conquistar también la capital y Odessa, la que está del mar. Entonces, todas las partes de Ucrania, casi toda la Ucrania, menos 3 zonas en oeste que son, no sé, Zacarpatia se llama, es como zonas de los Cárpatos. Sí. Pero entonces conquistar toda Ucrania porque cree que somos rusos. ¿Sabéis que en Ucrania mucha gente, sobre todo en Kiev, habla ruso? Sí. Yo hablo ruso, yo no, vale, yo sé hablar ucraniano, es como, sí.
Sí, bien, persona. Sí, sí, sí. Entonces, pero nosotros dominamos 2 idiomas. En la escuela nos aprendíamos, vale, todas las materias eran en ucraniano, pero en la calle hablábamos ruso. Vale, yo creo que yo hablo español mejor que ucraniano, pero... pero o sea, tanto así se habla el ruso que pierdes de poder hablar el ucraniano, o sea, se te olvida hablar el ucraniano. Vale, por ejemplo, si yo voy a hablar media hora o, no sé, 3 horas, yo voy a renovar mis conocimientos, es como no es difícil. Claro. Cuando yo leo, cuando yo oigo algo en ucraniano, anuncia, por ejemplo, en metro, en ucraniano, ¿sí? Claro. Pero la gente desde la infancia habla ruso y hasta los jóvenes también, como, ¿sí? Pero en la zona de los Cárpatos, solo ahí la gente habla puro ucraniano. Hay dialectos. Pero el hecho de que, por ejemplo, hablen ruso no quiere decir que están simpatizando a Rusia, sino que simplemente es una costumbre. Para mí no es nada así, como claro, yo no significa nada políticamente hablando. Sí, 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 sí. Y yo creo que solo, no sé, 10% de la población de verdad no sabe nada de ruso, de ucraniano. Y eso significa que él puede ser ruso, porque en la escuela todo claro. se aprende en ucraniano. Y es como en Cataluña, sí, habla catalán y español sí. y 2 idiomas oficiales. Nuestro idioma oficial es ucraniano, toda documentación, todo viene en ucraniano, de verdad, sí, pero, claro. pero hablamos ruso. Claro, qué increíble. Y sí, y no sé, alguno me dijo que Putin considera todo eso, que somos parte de Rusia. Claro. Yo no sé nada como de qué, como que quiere, sabéis que la política es una cosa complicada, por eso no estoy interesado. Una curiosidad es que ese puente que ustedes están viendo allí, que tiene colores y que va cambiando, es solo peatonal. Más que todo pasan más allá de los peatones bicicletas y da acceso a un parque que pues para veranos está muy bien. Pero miren, ¿quién hubiese pensado que ese puente tan bonito era solo peatonal? Yo pensé que pasaban vehículos. Y aquí tenemos una vista grandiosa de la capital. Está espectacular este sitio. De verdad está muy bonito. Y de noche, increíble. Bueno, miren, aquí en Kiev hay 3 montañas. Una que es la montaña del medio, que es donde estábamos en este momento, en esta parte alta donde estábamos viendo los puentes, donde vimos ese monumento y este monumento. Y la primera, por decirlo de alguna manera, es donde vamos a ir en este momento, cruzando este puente que une esa montaña con esta donde estábamos. Miren qué lugar tan bonito. Está interesante, no está pequeño, está suficientemente amplio para que transiten muchas personas y no se van a creer. Es de noche, ya les voy a decir la hora, son las 10:15 y hay personas sentadas y caminando. Y la gente está aquí, miren, como si nada, disfrutando de las vistas y de un rato de paseo. De verdad, está increíble. Ella está solo, ahora me fijé. Miren las patas del banco, son como de un águila, podría decirse. Miren qué bonito, qué detalle, no lo había visto en otro lado. Entre más conozco Kiev, más me sorprende. Miren estos lugares tan espectaculares que nos están trayendo a conocer. Vean esa iglesia de allí. Qué hermosa. Bueno amigos, esta aventura por las calles de Ucrania ha llegado a su fin. Conocimos también un poco de lo que es la vida nocturna, que también es bueno conocer a veces y pasear un rato por sus calles, porque fíjense que estuvimos paseando temprano por ese parque y de noche se ve totalmente diferente. Las vistas son espectaculares y te da también una perspectiva diferente de cómo se vive en ese país. Quería aprovechar también de comentar una cosa. Sé que algunos de ustedes podrá pensar que nosotros podríamos acercarnos al área del Donbass, donde están ocurriendo los conflictos que nadie niega que están pasando, que realmente es una realidad y se los estuvimos comentando en videos anteriores, pero realmente para nosotros es un riesgo que no estamos dispuestos a correr. Realmente no estamos dispuestos a poner en peligro nuestras vidas porque estamos hablando de que puede ser un conflicto
que hoy está pasando una cosa y mañana otra, y realmente pues como no somos reporteros de guerra, no vamos a estar como con esas credenciales, con chalecos, con cascos, con este tipo de cosas, y realmente no, para nosotros no... Sencillamente no es sabio buscar deliberadamente el peligro, y sí. Si eso no es tu trabajo, entonces es mejor dejarle eso a los profesionales, a la gente que se dedica a eso y que tiene preparación profesional. Recordemos que este conflicto no lleva 2 días pasando, ni un mes, ni comenzó este año 2022. Este conflicto ya lleva más de 7 años. 7 años que se están haciendo enfrentamientos allí. Solo que bueno, últimamente pues han cambiado algunos aspectos y ha salido a relucir este conflicto, pero realmente es algo que está pasando a diario. Pero a mí sí que me llamaba la atención es ver cómo se están tomando en el resto del país esa situación y qué tanto ha llegado a afectar. Y como ustedes han podido ver, pues realmente la gente sigue viviendo tal cual como si están en una ciudad donde nada de eso está pasando. Efectivamente. Lo que yo puedo decir es quizás una repetición en relación a lo que nos dijo Denis. Y es que ya están tan acostumbrados a escuchar ese tipo de cosas. Un día es una cosa, otro día es algo diferente, que al final para ellos es sencillamente acostumbrarse a eso. Y bueno, aunque sí es cierto que hoy algunas tropas rusas entraron y tomaron ese territorio, como bien tú dijiste, es un problema que se está arrastrando desde hace mucho tiempo. Les hablo históricamente, más perspectiva en mi canal por si lo quieren ver, sí. pero bueno, es un trabajo que habría que entender desde una perspectiva muchísimo más amplia, ¿no? Sí, señor. No sé qué tiene al respecto que comentarnos, Angie, de todo lo que hemos visto y de lo que dicen las personas y de cómo nos encontramos la ciudad como tal. Bueno, el ambiente que se siente en la ciudad es... O sea, si a mí no me dicen que está sucediendo algo en la frontera, pues yo no siento absolutamente nada, ni me doy cuenta de absolutamente nada de que estuviera sucediendo allí. Pero bueno, no sabemos lo que sienten dentro de las personas. Sí. Como dice Ramón, sí, ya están un poco acostumbrados. Sé que mucha gente seguramente tiene un poco de ansiedad porque no sabe qué va a pasar, no saben si esas personas van a ser desplazadas, pero a simple vista, lo que nosotros podemos ver que se siente tranquilidad. Ojo, y también queremos dejar muy en claro que no es justo toda esta situación que está ocurriendo para nada. No queremos que ustedes piensen que, bueno, que nos lo estamos tomando a la ligera, que quizás, bueno, no nos importa, pero no, sí, realmente como que sentimos una gran, pues, tristeza de que Ucrania esté perdiendo territorios, ¿verdad? Porque no es justo para nadie, pero son situaciones que individualmente no podemos controlar, sí. Solamente les podemos informar una perspectiva diferente de lo que está pasando, y eso es lo que precisamente queríamos llevarles, porque en los noticieros ya se están enterando de todos los conflictos a detalle de lo que está ocurriendo, y pues queríamos mostrar esa otra cara, esa otra parte. Es muy interesante que puedan ver qué es Ucrania, porque dicen, no, hay una guerra en Ucrania. ¿Qué es Ucrania? ¿Qué puedo ver allí? Se están matando todos. No, el país está hecho un caos, en la capital no se puede vivir. Pues eso es lo que les queríamos enseñar. Y realmente la hemos pasado buenísimo. Yo por el país estar en ese estado, yo no he dejado de disfrutar, porque las mismas personas me han hecho disfrutar del país. Así que bueno, nuestra estancia acá en Kiev pues se ha hecho de las mejores. Así es, chicos. Y bueno, sin más nada que agregar, espero que hayan disfrutado este video. Déjennos en los comentarios con qué ustedes pensaron que nos íbamos a encontrar, por lo menos aquí en la capital, y los que vieron los primeros videos en nuestro camino desde que entramos a la frontera hasta que llegamos a Kiev, 500 kilómetros después. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo. También van a tener los canales de los muchachos en la descripción del video: Ramón de La Vida de M, Angeliana Kiyami, que les están contando también cosas muy interesantes acerca de Ucrania, y Ramón les está haciendo un video ya más histórico de todo este conflicto. Cada uno nos estamos encargando de mostrarles algo muy diferente, así que no es que vayan a pensar que hemos dejado de decirles las cosas, sino que lo van a tener distribuido en todos estos canales. Si nos quieres seguir a detalle en cada aventura, nos puedes seguir por nuestras cuentas de Instagram. La mía es Gabriel Herrera _. La mía es Angeliana K. Y la mía es La Vida de M. Así que amigos, desde aquí, desde Kiev, la capital de Ucrania, nos despedimos. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere. Están llegando mensajes por todos lados. De un día para otro todo puede cambiar. Aquí empieza algo horrible. Están cancelando los vuelos, inclusive desde Moldavia. ¿Desde dónde vamos a poder salir en avión? No sabemos si vamos a pedir un taxi, si vamos a ir en tren, en transporte público, no lo sabemos.